Buenos días, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar sobre qué es un Estado y los tipos de Estado. Iniciaremos con la concepción de qué es un Estado. Un Estado es un tipo de organización política que cuenta con sus propias instituciones burocráticas. Esto quiere decir que contiene leyes y su propio sistema económico, en el cual el poder se ejerce sobre una población que se encuentra en un territorio determinado. En ese sentido, para que una nación sea considerada un Estado, debe tener población, soberanía y territorio. Cabe destacar que no existe solamente un tipo de Estado, se pueden clasificar según su sistema político y territorial o por su forma de gobierno. Entonces, iniciaremos con los tipos de Estado según su sistema político y territorial. Dependiendo de su estructura político-administrativa, el Estado puede clasificarse en tres tipos: en el Estado unitario, Estado federal y Estado compuesto. El Estado unitario se divide en dos, que sería el Estado unitario centralizado y el Estado unitario descentralizado. El Estado unitario es en el que existe un poder central que se irradia hacia todo el territorio, teniendo la facultad para elegir a las autoridades locales. El Estado unitario centralizado, como indica su nombre, es donde las decisiones que afectan a todo el territorio se toman desde el poder central. Y el Estado unitario descentralizado es el que, aunque siguen existiendo un poder central, las regiones tienen ciertas competencias administrativas. Un ejemplo de los países de Estado unitario es Portugal, Ecuador, Perú e Israel. Seguimos con el Estado federal, que este tipo de Estado se caracteriza porque cuenta con un gobierno central. En el poder también reside en instancias locales, regionales o estatales. Es posible que estas instancias tengan sus propias leyes o que incluso sean políticamente opositorias al gobierno central, pero siempre están subordinadas a este. Un ejemplo de los países que son estados federales son Argentina, Estados Unidos, México y Venezuela. Seguimos con el Estado compuesto, que son aquellos que están subdivididos en colectividades con soberanía política y jurídica, y estos pueden ser de dos tipos: de unión personal y de unión real. El de unión personal es que un solo gobernante está al mando de dos o más estados. En el pasado era común que un monarca ejerciera su poder en dos organizaciones políticas y territoriales distintas. Un ejemplo en la actualidad sería la Mancomunidad Británica de las Naciones, que está compuesta por 53 países que tienen lazos con el Reino Unido. Este reconoce a la corona británica, pero son soberanos e independientes. También el otro tipo de la unión real, y aquí cabe destacar que si bien los estados son soberanos, en este caso los gobiernos acuerdan ser representados por el mismo monarca. ¿Con qué fines? Con fines defensivos, de finanzas y de relaciones internacionales. Pero todo esto se maneja a lo interno. Esto quiere decir que los gobiernos son distintos para cada estado. Un ejemplo de esto fue el Imperio Austrohúngaro, que fue una unión real hasta que desapareció en 1918. La economía es la ciencia social que estudia las familias, empresas y gobiernos. Organizan los recursos disponibles, que suelen ser escasos, para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Su objeto de estudio es la actividad humana y por tanto es una ciencia social. Tipos de economía: economía de mercado, economía centralista, economía mixta. Por otra parte está economía teórica y economía empírica. Está microeconomía y macroeconomía, economía normativa y economía positiva, y por último está la economía ortodoxa y heterodoxa. Ahora llegó el momento de explicar la relación del Estado con la economía. Esta se dirige a través del Ministerio de Economía. El conjunto del Estado arma los presupuestos de la nación, y con los cuales entablarán decretos o medidas económicas de acuerdo a la situación económica financiera del país, como así también lo ligado al déficit fiscal, inflación, producción, exportación, importación y la moneda del país con respecto a la extranjera, entre otros muchísimos factores. De ahí viene la idea de un Estado no interventor en la economía, que se ha establecido como un principio neoliberal, pues bajo este enfoque solo debe centrarse en servir de regulador para que el mercado actúe según el libre juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, ha sido comprobado empíricamente que algunos mercados, especialmente los de países menos desarrollados, no funcionan eficientemente según el esquema demanda y oferta, por lo que necesitan la intervención estatal para corregir los desequilibrios, producto de las imperfecciones del mercado. Entonces, ¿por qué y cómo interviene el Estado en la economía? El Estado interviene en la economía básicamente porque el mercado no es capaz por sí solo de sostener el óptimo funcionamiento económico, ni de resolver los problemas causados por el mismo mercado, por dos factores esenciales, los cuales son: el Estado proporciona un marco legal y social dentro del cual los participantes en el mercado compran y venden bienes y servicios producidos con recursos escasos de la economía. También el Estado lucha por mantener la competencia en los mercados de bienes y servicios al tratar de asegurar que ningún vendedor domine el mercado de una forma inequitativa, y por tanto el Estado tiene una serie de mecanismos para poder manejar el mercado, los cuales son los ingresos públicos, los impuestos, las condiciones especiales, las cotizaciones a la seguridad social, los gastos públicos, las regulaciones estatales y las empresas públicas. Los ingresos públicos son los recursos que capta el sector público para realizar sus actividades. Desde un punto de vista cuantitativo, los impuestos constituyen con mucha diferencia el principal componente de los ingresos públicos.
El impuesto es una clase de tributo regido por el derecho público. Este se caracteriza porque no requiere una contraprestación directa o determinada por parte de la administración hacendaria. Condiciones especiales. Tiene como objetivo detallar las normas recogidas en las condiciones generales y particulares. Son ejemplos de condiciones especiales, entre otras, el establecimiento de franquicias a cargo del asegurado o la supresión de algunas exclusiones y la inclusión de otras nuevas. Las condiciones especiales regulan el alcance de las garantías que proporciona el asegurador tanto para el seguro principal como para cada una de las coberturas complementarias. La cotización a la seguridad social es la cuota que tanto empleados como empleadores deben de abonar al Estado como aportación. También se conoce como cotización al monto total que la suma de los trabajadores en activo debe aportar al Estado en contribuciones a la seguridad social. ¿Cuál es el porcentaje de cotización al Sistema General de Seguridad Social? La cotización al régimen contributivo en la salud del empleado dependiente es del 12,5% del salario mensual, de los cuales el 8,5% está a cargo del empleador y el 4% a cargo del empleado. El gasto público es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades, que como ya sabemos va muy relacionado con el ingreso público, ya que lo ideal sería que hubiera más ingresos que gastos, pero como sabemos en la mayoría de países de Latinoamérica esto no se da y tenemos más gastos que ingresos, por tanto podemos ver un desequilibrio en la base de la economía de muchos países. Ahora, desde el punto de vista de la economía, el principal gol del Estado es establecer las reglas de comportamiento de todos los sectores de la sociedad, como ya se ha mencionado, en una situación de la historia en que existen dos tipos de regulaciones, y aquí entraría el tema de regulaciones, una generada por los mercados que es en beneficio de los empresarios y otra establecida por el Estado que supuestamente lo hace en nombre del bien común, o sea, del pueblo. Y si bien trabajan en forma conjunta, es el fisco el responsable final a ser el depositario de la administración y por ende el que debe fijar las pautas y la estrategia de crecimiento económico y mejora del nivel de vida de la población. Una empresa pública es aquella donde la participación del gobierno es total o mayoritaria. Estas se crean usualmente con la motivación de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población. Sin embargo, eso no quiere decir que siempre trabajen a pérdida. Dicho de otro modo, en la práctica el Estado tiene el control sobre la administración de dicha organización. Esta debería mantenerse por sí sola, aunque como ya sabemos últimamente todo se ha independizado y ahí quedan muy pocas empresas públicas, al menos en Colombia.